¿Se encontraron o no? No, profe, espera. Ahí está. Bueno, entonces yo les cuento porque ya. No, Viviana profe, tampoco quiso hablar. espera. Es que lo tengo aquí en el computador, no lo encuentro. Carajo. Porque es que Summer se empieza a dictar rápido y me pierdo. ¿Cómo? Que Summer se empieza a dictar y yo me pierdo. Pero que. Póngame cuidado, nosotros estábamos hablando de lo que era el ciclo de la obligación tributaria. Hablamos de que toda obligación tiene, ¿cierto? Tiene una creación, ¿cierto? Tiene un desenvolvimiento y a la final va a tener también una extinción, ¿correcto? Y estábamos Sí. hablando nosotros, ¿cierto? Digamos que básicamente está lo que es la parte de la creación, el nacimiento y la determinación, ¿correcto? ¿Qué dijimos de la determinación? ¿Se acuerdan o tampoco? Cuéntenos. La determinación. A ver, pues. No. Ya también, no, menos mal que se quedaron dormidos, digo. Entonces hablemos de la determinación para que recuerden. Decíamos que es aquella en la cual la administración tributaria. Ahora sí. Ha individualizado al contribuyente y procederá a liquidar Sí. lo que éste debe pagar. Sí. ¿Listo? Que esta determinación la puede hacer, ¿cierto? La misma administración o la puede hacer el mismo contribuyente, pero sujeta en este último caso a una posterior revisión de parte de las autoridades del impuesto. Ahora sí, que el hecho de que yo presente sola la declaración no significa que pues ojalá siempre esté bien, pero que la administración esté de acuerdo con esto. ¿Listo? Muy bien. Luego, dentro del proceso seguiría lo que es la extinción. ¿Listo? Y la extinción decimos que es dar por terminada. Extinción de la obligación tributaria. Póngale ya para que no le olvide extinción de qué. ¿Sí o no? Entonces decimos que es dar por terminada la relación entre el Estado y el contribuyente. ¿Listo? ¿Todos estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos ya enfocados o es que estoy repitiendo mucho? Pues cuénteme. No, ahí está bien. ¿Qué me dice Viviana que no me quería hablar hoy? Que sí, profe. ¿Listo? Entonces repito, ¿cierto? Que es dar por terminada la relación entre el Estado y el contribuyente, coma, y puede ser a través de 2 puntos A, pago. Eso ya lo habíamos visto, profe. Eso ya lo hemos visto, Pero yo les estoy profe. diciendo que me digan, es que si ustedes no sé, Pago de compensación, Eso. condulación, nulidad irrevocatoria, Condonación. Amnistía. Eso, siga que ahí está muy bien. Inmunidad. Ya. Y llegamos hasta la Vamos en prescripción. Quedamos hasta la prescripción que decía que 5 años. Correcto, ¿listo? Quedamos. Y entonces ustedes debían de haber dejado un titulito que es lo que me van a hablar hoy, por eso es que las te estaba metiendo en el cuento. ¿Quién va a empezar? Dejamos algo que decía el hecho grabado. Listo, arranque Ángela ya que no encontró lo que le tenía. No.
Profe, ¿quiere que me dé un infarto de una vez? Bueno, entonces, ¿quién quiere? Cualquiera que quiera arrancar, yo la que estoy escuchando. Nosotros es que no, Listo, sin miedo, eso arranque sin Caro no ha miedo. llegado, profe. ¿Cómo? Caro no ha llegado. Pero como Ángela creo que la hizo sola, entonces pues que vaya saliendo Ah, ya, ¿no te parece? sí, me Pienso yo. parece, pero no, re buena idea. Vamos avanzando en eso. Qué malos ustedes. Después Eh, los que, claro, y después vamos bueno, mirando los otros, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí, 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 sí. sí, me parece que Ángela es la candidata idónea. Pues para ir avanzando un poquito en eso, si no se nos queda ahí, nos colgamos. Listo, la escuchamos. Bueno, Acuérdate que si tú hiciste, es tu trabajo, tú lo hiciste, no te estreses. Es más, voy a esconder mi rostro cara fachada para que dejes de nervios. Ya. bueno, entonces la idea es hablar un poquito del miércoles. Me empecé a enredar. Espere, profe, espere, abrimos el trabajo. No se le olvide que si su merced quiere que compartir pantalla, lo puede hacer. Pero es que yo no puedo, profe, porque el computador no me deja, no tengo imagen. Ah, bueno, entonces tranquila. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, yo escogí, profe, el derecho impuesto de, carajo. Ay, no, pero organizo las ideas. Sí, profe, espérame un momentico. Sí, no se estrese. Listo. Bueno, pues yo escogí el impuesto predial, ¿sí? Ajá. Entonces, decía pues que el impuesto predial es el gravamen que se le hace a las, a los inmuebles y bienes raíces, o sea, no únicamente casas y apartamentos, sino pues también edificios, bodegas, parqueaderos, ¿qué más? Fábricas bueno, todo lo consiguiente a construcciones. Bueno, entonces decía que el impuesto predial, el impuesto predial en el año 1990 decidieron que debería llamarse impuesto predial unificado. Ya empezamos y nosotros no hemos terminado. Debido, pues esta ley es la ley 44 del 18 de diciembre de 1990, donde dice el artículo 1, impuesto predial unificado. Dice que a partir del año de 1990 funcionará un solo impuesto denominado impuesto predial unitario, unitario y pues los siguientes gravámenes están pues incluidos en ese impuesto, que son impuesto y pues el impuesto predial, está el impuesto de parques y arbolizaciones, impuesto de estratificación socioeconómica y las sociedades no, perdón, y la sobretasa del levantamiento catastral. Entonces, esto es lo que está incluyendo el impuesto predial, todo lo que reúne el impuesto predial unitario. Bueno, decía, no sé, Congreso. Vamos a hablar, bueno, voy a hablar de la base gravable.
Bueno, la base gravable del impuesto predial será evaluado pues por catastro o bueno, el por catastral o el autovalúo cuando establezca la declaración anual del impuesto predial nacional. Dice que este artículo fue declarado por la Corte Constitucional mediante la sentencia C467 del 21 de octubre de 1993. Y dice que el impuesto predial es un impuesto que no es únicamente para entidades privadas, sino para bienes raíces, bien sea, pues dice que no es, no discrimina, digámoslo así, si es pues no discrimina quién es el dueño o se declara pues propietario o bueno, el poseedor o el usufructo, bueno. Entonces dice que no, para todo el mundo es el impuesto, no tiene pues preferencias en ese sentido. Dice también que los que no pagan impuesto predial son las personas que están que tienen desplazamiento forzoso. Entonces, estas son excepciones que tiene el impuesto predial. Dice que, bueno, la tarifa del impuesto predial, ese es el artículo 4, que fue modificado por el artículo 4 fue modificado por el artículo 23 de la ley 1450 del 2011. Dice que el impuesto predial, la tarifa del impuesto predial la fija los municipios. Pues, sí, no, pues es que eso no lo entendí. Bueno, la especifican, pues cada municipio, mejor dicho. Dice, las tarifas deberán ser establecidas en cada municipio o distrito de manera diferencial y progresiva. Dice que, bueno, entonces hay unos factores pues para tener este valor y son los estratos socioeconómicos, el uso de suelos del sector urbano, la antigüedad de la formación o actualización del catastro y el rango del área. Pues, y el avalúo catastral. Dice que la propiedad inmueble urbana no con destino económico habitual o rural con ¿qué? Espera, la propiedad de inmueble urbano. Bueno, dice que pues al nivel a los niveles de estrato 1, 2 y 3, dice que el precio sea inferior a que pues el avalúo, o sea, se va a liquidar. Si el inmueble está entre los 135 salarios mínimos legales vigentes, tiene un descuento del 10%.
Bueno, aquí dice, el incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera. Entonces, para el año 2012, el mismo será el 3 por mil. Para el 2013 será el 4 por mil y para el 2014 sería el 5 por mil, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para estratos 1, 2 y 3. Bueno, las tarifas. Dice que las tarifas aplicadas a los terrenos urbanizables no urbanizados tendrán en cuenta lo estatuido por la Ley 9 de 1989. A los urbanizados no edificados podrán ser superiores al límite señalado en la primera en el primer inciso de este artículo, que fue del 33 por mil. A ver, la siguiente era... Bueno, tenemos también la base mínima para el autoevalúo. Bueno, es el valor autoevaluado catastral. Ay, no, me perdí. Bueno, dice que el autoavalúo no puede ser inferior al resultado al resultado, o sea, no puede ser inferior al doble del resultado del año inmediatamente anterior. Y si esto fuere, pues así, entonces toca regular. También dice que el impuesto predial se puede dividir en cuotas. Pues para pagarlo, sí, para pagar el impuesto se puede dividir en cuotas, los cuales pues lo podemos pagar por medio de los servicios públicos o de, pues así como bonos para ir a pagar. Entonces dice que no tiene incrementos de impuestos y pues no, obviamente si se atrasa una cuota, pues entonces en la siguiente ya va a tener la cuota anterior, los intereses y la cuota pues, que viene inmediatamente después. Dice que, bueno, para el pago pues por cuotas, dice que el impuesto, si se puede perder ese beneficio, pues porque no paga a tiempo sus cuotas, sino atrasadas. Entonces, pues se puede perder ese beneficio. Se puede perder el beneficio. Okay. Pues ya, profe, no hice más. Me falta, no sé. Profe. Todas las ¿Aló? barrabasadas que dijo las escuché. Digo, Ay, todo lo que... profe, no. No. Todas las Mira que barrabasadas. yo ahorita comienzo con la retroalimentación, pero no te la puedo decir de una vez porque pues igual se me ponen los otros... ¿cómo se llama esto? Que me ponen los otros advertidos. Entonces, no, vamos a escucharlos a cada uno. ¿Listo? ¿Estamos claros?
Hay unas cositas por ahí, unas aclaraciones que le tengo que decir, tranquila, no se preocupe. Su merced fue la única que subió el trabajo, ¿cierto? Los demás no, pues no vi los trabajos, pues, pero ya me dijeron por qué era, entonces, a ver cómo les habilito eso. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Listo, Entonces, profe. ¿ahora quién sigue? Profe, las diapositivas se las envió por dónde o cómo. Las diapositivas también las subes ahí. Ahorita les voy a ampliar la fecha para que lo puedan subir esta misma noche. Ah, De bueno, una listo. vez, ahorita para que lo Listo, puedan. profe. ¿Listo? Y montamos la... Ahora, bueno, porque pasa es que tú no pudiste compartir las diapositivas porque eso es una de las cosas importantes, ¿no? Para que ustedes no se estresen. ¿Listo? Ujú, ¿Estamos? Bueno, ya ujú. ahorita, de hecho, después hablamos en términos generales ahí para que no estén diciendo que es que el profesor no sé si no decirle. Vale, profe. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Bueno, Carolina, está bien. Hola, profe, buenas noches. Hola, oye, ese milagroso de escucharte. Qué Carlos pena. ya llegó, sí. ¿Cómo vamos? Ustedes, ahí está poniéndonos Ángela, la parte ¿Fernanda del no impuesto querrá seguir? predial. Entonces, vamos a ver, bueno, Fernanda, ¿será que quiere seguir o quién? Fernanda, ¿con quién trabajó? Sola. Es que estoy conectada en el celular, un momento. Ya. Pues si Caro ya lo tiene listo, no tengo problema. Pues yo también lo tengo listo, pero permítame porque estoy conectada desde el celular. Ok. ¿Pero puedes o no? ¿Tú con quién trabajaste? Yo sola, profe. Entonces Caro, me gustaría escucharte a ti para que después, ¿sí me entiendes? ok. Yo ¿Sabes para voy qué? a hablar del IVA, pero permíteme un momento, profe, sí, un momentico. Ven, Fernanda, me falta. José, ¿de qué equipo? Profe, él está con nosotras, pero precisamente por eso creo que hoy se le presentó un inconveniente pues no está, no puedes poner. Ok, pero ahí tienen quien saque la cara por el sí o no. ¿Qué me Pues falta? entre todos podemos exponer el tema. ¿Cómo? ¿Exponémoslo todos- nosotros? O él dijo que hablaba con el profe para exponer el ¿El lunes? Tranquila, no tema. se preocupen, pero me interesa. Tú está Carolina, ¿está con quién más? Con Viviana. José, Viviana y José, ¿sí? Sí, señor. Y conmigo, Y está con Olga. Y con Olga. y la señora Olga, listo. Es que no me Y- dejaste terminar, Olguis. Y entonces solamente nos quedaría Fernanda, que es la que está sola, No hay lío si yo y también José. porque es la presentación y un video. ¿Sí? ¿No hay lío? ¿Cómo? Si yo voy a presentar la presentación por las diapositivas y con un video, o solamente puedo por el... No, el video me lo puedes enviar a H, si quieres escriban todos. ahuniversitaria@gmail.com. huniversitaria@gmail.com. A de Amit, Ok. H de Humberto, universitaria de universitaria, Sí, @ sí. gmail.com. Ok, permíteme. Ahí se los envié en el chat de esta cuestión, ¿listo? Ok. huniversitaria@gmail.com y ustedes pueden, como esos videos que se utilizan a veces, lo que uno hace, son muy pesados, entonces lo pueden utilizar una página que se llama, yo no sé si la han utilizado ustedes, la WeTransfer. Buenas noches, profesor. Buenas noches, se me la agrado escucharlo. ¿Listo? Creo que les aparece así separadita. WeTransfer. Voy a desconectar del Zoom por el celular para conectarme al Zoom del computador. Bueno, ya Bueno, vuelvo. hágale pues. ¿Estamos claros? Si de pronto necesitan enviar un archivo muy pesado, entonces utilizamos esta página WeTransfer, ¿correcto? Que ahí eso le aguanta hasta 200 megas. Pero obviamente eso tiene un tiempo, entonces se envía el correo y a uno le llega una invitación, si uno la acepta lo puede descargar los archivos, ¿listo? Esto es para cuando necesiten enviar algún archivo que sea muy pesado. Profe, enviamos el trabajo una sola persona, entonces de nosotros 4, ¿quién Sí, una sería? sola. ¿Cualquiera? Una sola porque si están los 4, pues se supone, apenas se supone que trabajan los 4, ¿sí o no? Sí, Entonces claro. ahí está, ya aparecen en la portada y todo, no hay problema, con uno solo está bien. Ok.
Y las Correcto. diapositivas entonces también lo mismo. Y las diapositivas también las colocamos ahí. Yo Ok. ahorita les amplío Eh, el tiempo. Y Tengo lo un que les digo, problema porque sí, las diapositivas yo las tengo en una plataforma que se llama Geniali. Geniali, creo ujú. que sí. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Geniali. Bueno, son unas diapositivas que van por, o sea, que se ven a través, pero de, o sea, con internet. ¿Será que las Ajá. puedo subir así a la plataforma, profe? Sí, intentémoslo, si no el enlace. Ah, Yo el creo, enlace, sí. sí, yo creo que Listo, ahí la podemos mirar. listo, ¿Listo? listo. Vas con el MAFE, ¿cierto? Estamos esperando, sí, a Fernanda, que se va a conectar por el computador, entonces a ver para poder compartir las diapositivas. Vamos a ver si se conecta esta chiquilla. Profe, profe, Señora, profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede cuéntame, dar Yo nuevamente te lo el estoy correo? escribiendo. Ah, listo, gracias. ¿si te puedo dar qué? Que si me puede hacer el favor de darme el correo para enviar el trabajo, pero ya lo tengo. Ya le envío entonces el trabajo de nosotros. ¿Cómo? No, este correíto es para que envíen lo de... O sea, ustedes tienen que subir el trabajo a la plataforma de todas maneras también, ¿oyeron? Porque si no es la evidencia. Después mañana, que mañana dijo, no, yo no vi nada. ¿Para qué? Bueno, Vamos profe, a pero ver. entonces, Ya ahorita se entonces, les habilito, nada de nervios. listo. Bueno, profe, gracias.
¿Qué pasó? ¿No se pudo conectar? Parece que se perdió. Mafe, ¿se desconectó? Es que ella dijo que se iba a desconectar del equipo del celular para Sí, conectarse al profe. equipo, algo así. Y está conectándose, me imagino que hasta ahora. Profe, profe, Lo escucho. profe, qué pena, yo le quería pedir un favorcito. Cuéntemelo. Lo que pasa es que yo ahorita no estoy en Bogotá, voy camino hacia Bogotá y voy en la carretera y no me está cogiendo bien el internet, Ajá. se me está cortando mucho. Entonces, ¿será que puedo exponer, no sé, el lunes? Porque no, la verdad, se me hace ahorita imposible Ay, sí, pues manejando. si no se puede, hagámoslo aquí con la avenida de todo, hágale el lunes, porque no le vamos tampoco a hacer que se accidente ahí por estar con esta cuestión. ¿Listo? No, y es que estoy por acá en Tocancipá y no me quiero coger, me está sacando cada rato de No, la por eso. clase. Entonces hágale y le hacemos el lunes, entonces arrancamos de una con su Vale, profe, qué pena. ¿listo? Vale, profe, qué pena. Para que con eso también para que prepare esa vaina bien así y subimos a ver si podemos compartir diapositivas y eso y listo. ¿Estamos? Bueno, sí, señor. Ok, hágale tranquilo. Vale, gracias, profe. Muy bien, Benita.
Fernanda, ¿cómo te fue? Profe, Señora. si quiere entonces yo comparto ya las diapositivas. Sí, lo que No. pasa es que yo quería darle a ella como más chance, porque pues igual, como trabajo sola, para que después no me la vaya a matar el terror, ¿cómo se llama eso? El pánico escénico. No, a ella no. Me toca silenciar esto porque va aquí una marcha, entonces de pronto escuchan un poco de groserías. Bueno, ya les voy a empezar a compartir. Ok, sí, hagámosle y después pues le damos chance allá, ¿vale? Listo, profe. ¿Ven mi pantalla? Ay, profe, yo tengo fallas, ya Sí, no, señora. ¿Qué Sí, pasó sí, con ya. Fernanda? ya estoy acá, sino que me tocó otra vez conectarme por el celular porque no me estaba dejando por el computador, entonces te quería decir, para mostrarte, profe, que no es mentira, que no me está cargando. No, tranquila, yo te creo. Está cargando, Espera, que aquí hay una manifestación. pero ya estoy prendiendo el computador bien otra vez para ver si me carga. Yo ya tengo la presentación. ¿Lista? ¿Listo? ¿Ven mi pantalla? Sí, señora. Ok. Sí, Caro. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a exponer, nuestro grupo está conformado por José García, pues que no va a poder exponer porque tiene obviamente un inconveniente con su transporte. Viviana Villalba, Olga Rodríguez y Carolina, ¿quién le habla? Este es nuestro índice. Nosotros vamos a la introducción de qué es el hecho grabado, la definición del hecho grabado. Escogimos 4 temas, que es el ICA, RETEICA, retención en la fuente, impuestos sobre las ventas, timbre. Después sigue las conclusiones y la bibliografía. La bibliografía no la entré. Entonces, bueno, la introducción de este trabajo. En este trabajo vamos a hacer un estudio detallado de los estatutos tributarios de Colombia. En términos generales, el hecho grabado puede definirse como aquel acontecimiento o circunstancias de consecuencias jurídicas o económicas que por mandato de la ley da origen a la obligación tributaria. Olgi, sigue. Bueno, el hecho grabado. En términos generales, el hecho grabado puede definirse como aquel acontecimiento o circunstancia
de consecuencias jurídicas o económicas que por mandato de ley dan origen a la obligación tributaria. El hecho grabado básico en el impuesto a la renta es el incremento del patrimonio. Entonces, pues básicamente nos habla de que es como, llamémoslo, que el acontecimiento que genera el hecho de que tengamos que pagar, digamos, pues ciertos impuestos o ciertos tributos. Listo. ¿Qué es gravar? El significado de la palabra gravar es imponer un impuesto o cargos tributarios, por tanto se usará para imponer un gravamen o carga o impuesto. Bueno, yo escogí hablar del impuesto del ICA. El impuesto de industria y comercio, el cual se genera por la realización de actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios, que desarrollen de manera permanente o ocasional en un inmueble determinado, sea que exista establecimiento comercial o no. Las personas, los que están obligados a pagar el impuesto del ICA son, se encuentran obligados a realizar la declaración del ICA y abonar el impuesto todo establecimiento de comercio o de industria, así como también cualquier persona o empresa que preste servicios o realice una actividad comercial, así no tenga un local u oficina. En definitiva, toda persona que tenga alguna actividad que genere dinero o una prestación está obligada a pagar el ICA. El pago del ICA se hace de 3 formas de acuerdo a sus declaraciones. El pago se hace bimestral con declaraciones mayores a 391.VT. El pago anual se hace para contribuyentes con declaraciones en el año 2019 que no excedan los 391 VTs y el régimen preferencial con declaraciones inferiores a 3.500 VTs. El impuesto del RETEICA. El RETEICA o retención de industria y comercio es un mecanismo utilizado por los municipios para recaudar anticipadamente el impuesto de industria y comercio. El RETEICA se utiliza cuando el comprador le retiene por parte del pago al vendedor y dicha retención el comprador se la entrega a la alcaldía municipal mensualmente, bimestralmente en algunos casos. Los agentes de retención tienen las siguientes obligaciones: efectuar la retención conforme a las disposiciones establecidas, llevar una cuenta denominada Impuesto de Industria y Comercio retenido en el Código PUC 2368, presentar declaración periódica de retención de industria y comercio de acuerdo con las normas de cada municipio en los formularios diseñados para este fin, pagar la retención periódica de acuerdo con las normas de cada municipio y según los calendarios establecidos, expedir certificados de las retenciones efectuadas. Las bases de retención en el impuesto de industria y comercio por regla general de los municipios utilizan la misma base que en diferentes servicios y con 27 VTs en compras. O sea, esta va variando de acuerdo a cada municipio, cada uno tiene sus, como sus bases, sus pagos mínimos y sus pagos máximos, cada municipio lo maneja así. Cuando el comprador retiene, esa ya la pasas, por favor, Carito. Las tarifas de retención del ICA. Al igual que la base de retención, en las tarifas de retención en la fuente por el ICA, cada municipio tiene las suyas, así que abordaremos las principales ciudades de cada país. Podemos basarnos por el código SIU, que es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos en Colombia. Listo, creo que hasta ahí va, Olguis. Espérate un momentito que... profe, ¿así o especifico otro poquito más que yo tengo del ICA? Profe. Como quieras Pues hacerlo, tranquila. Dale que no, lo que hayas investigado, dale. sí, claro, no me has dejado dormir todavía, pero ahí estoy poniendo poco. Bueno, el RETEICA
Bueno, la autorretención, la alcaldía municipal. La base mínima para declarar el ICA en Bogotá por servicios es de 4 VT, por compras es del 27 VT. En Medellín son 15 VTs para cualquier pago u operación. Cuando en Cali por servicios son 3 VT, por compras son 15 VTs. La base mínima en Barranquilla son 4 VTs y por compras son 27 VTs. En Bucaramanga, por servicios es 25 VT y por compras son 50 VTs. Debemos tener en cuenta que nosotros para liquidar el ICA, cuando es por factura, esto se hace antes del IVA. O sea, se toma la base antes de IVA y así es como nosotros sacamos el valor del ICA. Nosotros tenemos una base, las tarifas en Bogotá son actividades industriales de tarifa 4 por 1000. Entonces dice, para producción de alimentos, excepto bebidas y producción de calzado, se utiliza la retención, la base es del 4.14, perdón, la tarifa. La fabricación de productos primarios, hierro, acero, fabricación de material y transporte es el 6.9. Edición de libros es el 8%. Las demás actividades industriales es del 11.04. También está la de actividades comerciales, que son la venta de alimentos, productos agrícolas en bruto, venta de textos, libros, incluye cuadernos escolares, es la base, la tarifa es del 4.14. En la madera, materiales para construcción, la tarifa es del 6.9. En la venta de cigarrillos y licores es del 13.8. En las demás actividades comerciales es el 11.04. En la actividad por servicios, en transporte público, revista, libros, periódicos y programación de televisión es el 4.14. En la consultoría profesional de servicios prestados por contratistas de construcción, constructores y urbanizadores y presentadores de películas de cine es el 6.9. El servicio restaurante, cafetería, grill, discotecas y similares, el servicio es del 13.8. Servicios de educación prestados por establecimientos privados en niveles de educación inicial, preescolar, básica, secundaria, básica, media es del 7%. Las demás actividades de servicio es el 9.66%. Y las actividades financieras es el 11.04%. Dice, la tarifa del RT, o sea, debemos tener en cuenta que nosotros el pago del impuesto del RTICA se hace dependiendo en el departamento que uno haya desarrollado la actividad. Por lo menos, yo tengo mi negocio aquí en Bogotá, mi oficina, pero yo desarrollé una actividad en Medellín, entonces yo tengo que regirme en la base gravable que esté en ese, o sea, que sea la de Medellín y el impuesto se paga allá en Medellín. Eso fue lo que investigué, profe. Ok, sigue. ¿Qué más sigue? Ya un momentico, yo sí. Bueno, mi tema. Ay, perdón, es que me pasó algo aquí en el computador y no me deja. Ya. Listo. El tema que yo escogí es retención en la fuente. Entonces, lo primero que debemos saber que la retención en la fuente no es un impuesto, sino es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto, que es el de la renta. Es decir, no se tiene que esperar a que transcurra el periodo del impuesto, sino que es el recaudo que se hace en el momento en que ocurre el hecho generador del mismo. Así se asegura que el Estado tenga un flujo constante de recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente el impuesto de retención en la fuente se hace cada mes. En las empresas se hace mensual. Entonces, cada mes se va haciendo un anticipo de esa renta que se debe presentar, que es la renta anual. Los elementos de la retención en la fuente son los siguientes. El agente retenedor, que es la persona encargada de practicar la retención. El sujeto pasivo, que son todas aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago del impuesto y a quienes se les debe retener.
el concepto de retención, hecho económico que se realiza, que se somete a retención, la base de la retención, que es valor o monto sujeto a la retención, la tarifa, que es el porcentaje que se aplica sobre el pago o abono en cuenta y que determina el valor que debe retenerse por concepto de impuesto. Esto es lo que el profe pues, nos ha hablado también cuando nos ha dicho sobre sobre el hecho generador. ¿Sí? Siempre tiene que haber algo. Entonces, en este caso, el agente retenedor es la persona que lo hablamos desde el punto de vista de una compra. Entonces, el agente retenedor es la persona que vende, ¿sí? Esta es la persona, la encargada de practicar la retención. El sujeto pasivo, pues, es la persona encargada, que es la que compra. Entonces, pues, es la que le retiene, es la que está obligada al pago del impuesto. El concepto de la retención, entonces, ¿qué? En este caso, tenemos que saber por qué vamos a hacer retención, por qué concepto vamos a hacer retención, qué compra se realizó, o si es un servicio, o si es por salarios, o bueno, infinidad de cosas que hay, ¿sí? Si es por vigilancia, que también tiene otra clase de impuesto que es el IU, que se practica desde el IU, o por salario, ¿sí? Cada actividad tenemos que tener claro qué concepto de retención es para así poderle practicar la retención, el valor de la retención. La base de la retención debemos saber que, digamos, por compras es de 900 para 930.000, no estoy segura. Por salarios es otra retención, por servicios es otra retención. Y todo lo que nosotros, a lo que le vamos a retener, siempre tiene una base. Y las tarifas, entonces el porcentaje se aplica sobre el pago abono, entonces es decir, si es por compras, entonces se le aplica de retención, si es declarante, entonces el 3. Si es declarante, entonces el 2.5, si es una persona de régimen simplificado, el 3.5. Si es por un servicio, entonces tengo que mirar si es unos honorarios, entonces lo que el profe nos explicaba en un momento, si son honorarios, entonces eso quiere decir que la persona puede pagar unos honorarios, entonces como es, digamos, profesional, puede pagar del 11%. Esos son horarios de retención. Y si la persona pues tiene su conocimiento, pero no es profesional o no, entonces como que es del 10%. Eso es lo que pasa en este caso. ¿Qué es el agente retenedor? El agente retenedor son todas aquellas personas encargadas de retener una operación sujeta al impuesto, ¿sí? Es decir, la empresa, la que está vendiendo, la persona la que está vendiendo, esa es. El gobierno podrá designar como agentes de retención a quienes efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero, en su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no intervengan directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de la retención. ¿Cuáles son las obligaciones del agente retenedor? Entonces, la primera es efectuar la retención o percepción del tributo. La segunda es consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que están señalados por el gobierno. O sea, el banco, ¿sí? Que normalmente pues el pago de la retención se hace en los bancos, ¿sí? Obviamente, pues se ingresa a la plataforma, se genera el comprobante, el recibo de la retención en la fuente, que es el 350, y para pago el 490, y esto se paga en el banco. Expedir certificados en los medios, lugares y fechas en las que el certificado deba remitirse según lo establezca el gobierno nacional. Presentar las declaraciones de las retenciones que debió efectuar. ¿Cuándo no se efectúa retención en la fuente? Cuando los pagos o abonos en cuenta se efectúan a la nación y sus divisiones administrativas, b, las entidades no contribuyentes. Cuando los pagos o abonos en cuentas que por disposiciones especiales sean exentos en cabeza del beneficiario. Cuando los pagos o abonos en cuenta respecto a los cuales deba hacerse retención en la fuente en virtud de disposiciones especiales, se realice retención por otros conceptos.
cuando sean empresas beneficiadas con las excepciones que trata el artículo 211 del Estatuto Tributario, ya que estas no están sujetas a 8 retenciones en la fuente sobre los ingresos que dan origen a las rentas objeto de esas exenciones durante el término de su vigencia, cuando se realizan transacciones a través de la Bolsa de Energía. ¿Qué conceptos se someten a retención en la fuente a título de renta? Entonces, están sometidos a retención en la fuente abonos en cuentas por los siguientes conceptos: salarios y demás pagos laborales, dividendos y participaciones, rendimientos financieros, loterías, rifas, apuestas y similares, honorarios, comisiones, servicios, pagos o abonos en cuenta a residentes o domiciliarios en el exterior, compras, arrendamientos, bienes muebles e inmuebles, enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios o autoridades de tránsito, ingresos de tarjetas débito y crédito y otras retenciones. Entonces, bueno, esto era todo lo que yo tenía que decir. Pues el tema de retención en la fuente es un tema muy extenso. Pues, profe, no traje digamos, como las bases y como eso, porque pues la verdad son muy largas. Yo las compartí fue en el trabajo, en el Word, pero pues yo sé que mis compañeros también ya las han visto. El tema de retención en la fuente, lo que yo decía en un principio, es que siempre debe haber el hecho generador de ellos es que siempre debe haber lo que he explicado. Debe estar el que retiene, el que le retiene, se debe conocer la base, se debe conocer la tarifa, se debe conocer el concepto. ¿Cómo conocemos el concepto? Por medio del RUT. Y pues siempre tenemos que guiarnos por el RUT para así poder hacer hacer unas retenciones que sea real y que no sea una retención ficticia para engañar de pronto al gobierno, ¿sí? A la DIAN para evadir el impuesto, porque precisamente lo que el profe nos explicaba muchas veces y es que yo, aunque haya hecho un servicio de, no sé, mantenimiento de computadores, entonces lo paso por transporte, cuando mi RUT dice que yo estoy es para mantenimiento de computadores. Entonces la persona que retiene es la persona que debe estar en la obligación, ¿sí? Y es la persona que debe actuar más honestamente en cuanto al tema de la retención, porque es la que decide cuánto realmente, no es la que decide, es la que mira si se retiene o no, obviamente basándose en el RUT, que es lo que se debe hacer y es lo que se debería hacer, pero pues lamentablemente muchas personas no lo hacen. Entonces, pues mi tema es largo, pero pues hasta aquí, profe. Entonces seguimos con impuestos sobre las ventas. Ok. Listo. Entonces, el impuesto sobre las rentas. En el estatuto tributario señala que los responsables son las personas o empresas que tienen, bueno, que deben cobrarlo, recaudarlo y transferirlo a la DIAN. Son, por ejemplo, los comerciantes, los importadores y quienes presten servicios que estén grabados con IVA. Y todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que igual vendan productos que estén grabados con IVA. En Colombia el IVA tiene varias tarifas, incluso hay una que es el 0% y para ellos se llama exentos. Tenemos la tarifa general, que es del 19%, y tenemos otras tarifas, llamémoslo de alguna manera, diferenciales, que tenemos el 5%, algunos de los productos, digamos, más comunes que son exentos de IVA son productos sobre todo como de la canasta familiar, de digamos, de los productos de primera necesidad. Tenemos otras tarifas como por ejemplo para el servicio de telefonía, que es el 4%. Pero en general la tarifa es del 19%.
La base gravable del IVA está definida en el Estatuto Tributario en el artículo 447, donde nos indica que el precio del producto, por el precio del producto que vendamos, sobre esa base debemos calcular el valor del IVA. Como les mencionaba, pues esto lo encontramos en el artículo 447. 447, sí. También encontramos en el artículo 478 que los libros y las revistas también son exentos. Tenemos, digamos, varios servicios en cuanto ya al tema no de productos, sino de servicios que también son exentos, como es lo que tiene que ver con los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana, al igual que los servicios de administración de fondos del Estado y servicios vinculados con la seguridad social. ¿Quieres pasar esa por Caro? Se me fue. La periodicidad del IVA. Entonces tenemos que existe bimensual y cuatrimestral. Entonces eso está contemplado en el artículo 600 del Estatuto Tributario. Para la bimensual digamos, se catalogan los contribuyentes con ingresos en el año anterior iguales o superiores a 92.000 VT y contribuyentes que produzcan y comercialicen bienes exentos y quienes comercialicen o presten servicios exentos con derecho a devolución. Cuando hablamos de la periodicidad bimensual, entonces son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, pues ahí los vemos en la pantalla. La declaración y el pago se debe hacer el mes siguiente al que finaliza el periodo. Entonces, por ejemplo, para enero, febrero se haría en el mes de marzo, de acuerdo con el NIT, con el último dígito del NIT, ya según las tablas establecidas. Para la periodicidad cuatrimestral, encontramos que son los contribuyentes con ingresos en el año anterior menores a 92.000 VTs, que entonces ahí encontramos también los periodos. Igualmente se hace la declaración después del haber pasado el mes. Existe la posibilidad de cambiar de cuatrimestral a bimestral, pues ya contemplando todas las condiciones que se debe tener, que hayan incrementado sus ingresos. En ese caso, pues es necesario que se acabe el año y se hace ya, pues digamos, como mirando todo lo que está en el artículo 477 y 481 del Estatuto Tributario, para saber si se puede cambiar, llamémoslo de alguna manera, de periodicidad, y eso se debe informar o mostrar a la DIAN cuando se llena el formulario, que hay una casilla, creo que la casilla 24, en donde se señala la periodicidad en la que la casilla 24 que señala la periodicidad en la que se presenta el IVA. Existe ¿qué pasa si se equivoca en el periodo, qué pasa si me equivoco de periodo gradable? Entonces lo que puede suceder es que el responsable debe declarar bimestralmente y lo haga cuatrimestralmente o viceversa. Entonces el responsable queda obligado al periodo gradable que le corresponda y queda impedido de elegir uno u otro arbitrario. Al no tener efecto esta declaración, debe presentarla de nuevo con el periodo correcto
Y si esta segunda presentación se hace de forma extemporánea, pues habrá que liquidar la sanción o el costo que tiene presentar los impuestos después de la fecha que tenemos límite. En el caso de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, que sean responsables del impuesto sobre las ventas, deben presentar la declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas sin IVA. Esto hace alusión a las personas que no son responsables de presentar el IVA en lo que llamábamos antes el régimen simplificado. Ellos se acogen, digamos, a esta presentación del IVA de forma voluntaria. Pasa esa, porfis. ¿Quiénes están obligados a presentación del IVA? Como lo señalamos al inicio, todas personas naturales o jurídicas que tengan, digamos, manejo de productos o servicios que sean gravados de IVA. Ya sé. Perdón, tendría también otra cosa que me pareció pues como importante, y es que en el tema del IVA existe, digamos, como valga la redundancia, un tema que es los descuentos en la base gravable del IVA. Entonces decía que los descuentos en el precio de venta que se otorguen a los clientes forman o no parte de la base gravable dependiendo si son condicionados o no. Entonces, los descuentos condicionados sí hacen parte de la base gravable del IVA. ¿Qué quiere decir un descuento condicionado? Cuando, por ejemplo, le decimos al cliente que si paga antes de una fecha determinada le vamos a dar un X% de descuento. Y los descuentos no condicionados no hacen parte de la base gravable del IVA. Que el IVA se presenta, tiene para que sea firme, cuando se hace, digamos, la declaración, tiene un tiempo para que quede en firme y es de 3 años. Ya como básicamente eso. Sí, ya sigue la presentación de José, pues que pues no puede hacerlo porque pues ya sabemos por qué. Profe. Señora. No desaparezca, profe. No, lo que pasa es que yo... ¿Listo? Listo, sí, profe. Fernanda, ¿qué nos dicen? Señor, ¿Tú al fin qué? sí, ya lo tengo acá. Ah, ok. Profe, pero bueno, el del IVA también. La verdad, como en el grupo no pusimos de qué iba a ser cada uno de los temas, pues yo también lo hice del IVA, no hay problema. Pero Vivian escribió en el grupo. Yo no vi el mensaje de Vivi, yo vi el tuyo, el de Ica y el de Olguita, que fue el de Fuente. Sí, yo escribí en el grupo, sí. Ay, Pues miremos a ver qué nos puedes complementar, no hay problema. Sí. Lo mío es un poquito más largo. Permítame. Bueno. Ok. ¿Ya ven mi pantalla? Yo ya la estoy viendo. Ya se ve. Okay. Sí, ya. Bueno, yo les voy a hablar también del IVA en Colombia. Entonces, en este caso, bueno, este es el índice.
Les voy a decir la introducción. Colombia es un país que en este momento está atravesando una crisis económica y política y en la búsqueda de superarlas ha llevado a cabo unas reformas, diferentes reformas para una estrategia que tengan un efecto en la sociedad como es en este caso el impuesto de valor agregado o IVA, que se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos tributarios. Para conocer este impuesto fueron las motivaciones para que se adaptaran las clasificaciones en este caso, de una dinámica tributaria en el país para que nos afectara en propósitos de ese trabajo. En este caso, hicieron la implementación de las políticas de desarrollo para hacerlo del IVA. Entonces les voy a explicar el glosario que hice. Los bienes y servicios son aquellos que no causan IVA. Los bienes y servicios exentos son aquellos que se encuentran agravados en el IVA, pero en la tarifa aplicable es 0%. Bienes y servicios gravados son aquellos que causan el IVA y la tarifa que se le aplica es 0% o 5%, llamadas tarifas diferenciales. Y pues el 19% que es la tarifa en este momento general. El IVA, impuesto al valor agregado, un impuesto de carácter nacional de naturaleza indirecta, instantánea, que se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de producción e importación y distribución. El IVA descontable es un descuento en la respectiva declaración del IVA, es aquel IVA pagado para poder comprar o contribuir un bien o prestar un servicio. El IVA generado es el IVA que el comerciante cobra a un cliente o un consumidor. Este IVA se debe declarar y pagar porque es un impuesto que es responsable del IVA. Cobra el nombre del Estado, que después tiene la obligación transferible. Bueno, en el régimen común este impuesto es sobre las ventas. El IVA pertenece a todas las personas jurídicas y a aquellas personas naturales que no cumplan los requisitos para permanecer al régimen simplificado. Toda persona jurídica, por el hecho de ser jurídica, pertenece a un régimen común. Disculpe. Régimen simplificado es en el régimen simplificado sobre las ventas al que pertenecen las personas naturales y comerciantes o artesanos que sean minoristas o pequeñas empresas, los agricultores, los ganadores que realicen operaciones grabadas, así como quienes presten servicios grabados, siempre y cuando cumplan la totalidad de condiciones establecidas en el artículo 499 del Estatuto Tributario. La retención es la fuente por IVA. El mecanismo del recaudo anticipado del IVA, que equivale al 15% del valor del impuesto IVA, se aplica cuando el comprador, o sea, el que paga el IVA, es el agente retenedor por concepto del IVA. Es el valor agregado en el IVA. En este caso es un impuesto de carácter nacional que indirectamente se aplica a las diferentes etapas del ciclo económico para la producción, importación y distribución. Es para generar la venta o importaciones fuera del país de bienes y de ventas de servicios prestados por el país. Ya directamente. Es indirecto porque no percute sobre una renta del contribuyente, sino al que hace el consumo, que realiza el consumo. Bueno, ¿cuáles son los elementos del impuesto? Todos los impuestos cuentan con 5 elementos. Entonces, en este caso es el sujeto pasivo, o sea, las personas naturales o jurídicas que asumen las obligaciones ante la DIAN. En ese caso, pues tienen que el IVA ser catalogado como responsables. Un sujeto activo es el que tiene la facultad de exigir el pago del impuesto y darle cumplimiento en las obligaciones del mismo. El hecho general son aquellas situaciones previstas en la ley al realizarse un tipo de impuesto. La base general, una cuantificación del hecho generador,
igual que aquellas situaciones que lo exige la ley. Y tarifa, un porcentaje que debe aplicarse a la base gravante para calcular el tipo de impuesto. ¿Qué es el régimen simplificado y común del IVA? Pues en este caso, teniendo en cuenta que las personas pasivas son aquellas personas que pues están obligadas ante la DIAN a efectuar o controlar el cumplimiento de los deberes de la ley, están establecidas en dos grupos: el régimen que puede clasificar los responsables del IVA y en este caso los del régimen simplificado con régimen común. Les voy a explicar el régimen simplificado. Al régimen simplificado, el impuesto sobre las ventas pertenecen las personas, pues como les decía, los naturales, los comerciantes así pequeños, ganaderos que realicen operaciones de prestación de servicio bajo el estatuto 499 del estatuto tributario. Ya régimen simplificado del impuesto sobre las ventas pertenecen a personas naturales, se me duplicó esto. Bueno, ingresos que provienen de las actividades desarrolladas por una persona natural durante, en este caso, el año actual, que hayan sido inferiores a 4.000 VTs o 104 millones de pesos aproximadamente. Se toma como una base del VT vigente. Régimen común. Son responsables del impuesto en las ventas pertenecientes al régimen común todas las personas pues jurídicas, aquellas personas naturales que no cumplan los requisitos para permanecer al régimen simplificado. Toda persona jurídica, por solo el hecho de ser jurídica, pertenece a un régimen común. Bueno, aquí les estoy mostrando el sujeto de impuestos sobre las ventas, sujeto del IVA, sujeto pasivo económico del IVA y sujeto pasivo jurídico. Bueno, como decía Viviana, en este caso tenemos 3 periodos gravantes del IVA. Bimestral son aquellos responsables de impuestos de grandes contribuyentes, cuyas aquellas personas son jurídicas, y naturales, cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año vigente sean inferiores o iguales o superiores a 92.000 VT o 2 millones de pesos. Para los responsables que se trata es en el artículo 477 y 481 del Estatuto Tributario. Los periodos bimestrales son, pues como decía Viviana, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En cuatrimestral, para aquellos responsables de este impuesto son personas jurídicas o naturales igual, cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre sean iguales, superiores a 15.000 VTs o 390 millones, pero inferiores a 92 VTs a 2 millones, como en el bimestral. Los periodos cuatrimestrales serán enero, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre. En el anual son para aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos generados al 31 de diciembre sean inferiores a 15.000 VTs o 390 millones. Este periodo será equivalente al año gravable de enero y diciembre. O sea, esos dos. Los responsables deberán hacer pagos cuatrimestrales sin declaración, a modo pues de un anticipo sobre las ventas, y los montos que se calculan pagando el valor del IVA y dividiendo el monto así para que el pago sea equivalente al 30% del total del IVA pagado el 31 de diciembre del año anterior, que se cancelará en el mes de mayo, y el segundo pago es equivalente al otro 30% del valor del IVA pagado el 31 de diciembre del año anterior, que se cancelará en el mes de septiembre. El último pago corresponderá al saldo de impuestos sobre las ventas, que genera un periodo gravante que se deberá pagar con la declaración del IVA, y en el caso de la liquidación, que
de las actividades, el ejercicio del periodo gravante se contará desde la iniciación hasta la fecha, según el artículo 595 del Estatuto Tributario. Bueno, según el artículo 420 del Estatuto Tributario, el impuesto de las ventas del IVA se aplicarán sobre las ventas y los bienes corporales inmuebles que no hayan sido excluidas expresamente en la presentación de servicios en el territorio nacional. Las importaciones y eso de muebles que estén excluidos expresamente en la circulación de la venta o juegos de azar, con excepción las loterías. Bueno, los exentos y grabados. Los bienes y servicios excluidos son aquellas que no causan IVA, o sea, son bienes que no son responsables del IVA, por tanto, el IVA que pague la adquisición de las materias primas para la elaboración de productos debe ser llevado como mayor valor al costo del producto. Bueno, ejemplo, pues las especies, la miel natural, las hortalizas, todo eso, según el artículo 424 del Estatuto Tributario. Otros ejemplos que pueden estar excluidos ya directamente son las comidas y bebidas preparadas en restaurantes, las cafeterías, los autoservicios, las heladerías y eso, para llevar a domicilio. Los servicios de alimento bajo este contrato de bebidas alcohólicas y eso para el consumo de bares y tabernas se extiende a la venta de servicios excluidos del impuesto de las ventas y está sujeta al impuesto nacional, según el artículo 512-1 del Estatuto Tributario. Bueno, también de los exentos y grabados, aquí les muestro los bienes y servicios ya grabados. Son aquellos que se les aplica el 0% o el 5%, llamadas tarifas diferenciales, o el 19%, que es la tarifa general. Los ejemplos ya directamente de bienes grabados son pues los huevos y eso. Y bueno. Ay, es que se me trabó. Permítame un momento. Ay. Bueno, ¿cuáles son los porcentajes de retención en el IVA? Bueno, en materia de la retención en la fuente por impuestos sobre las ventas, el IVA existen dos clases de tarifas. El de la tarifa general y pues y las tarifas especiales, que equivalen al 100% del valor del impuesto sobre las ventas de liquidado sobre el numeral 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces, ese sería el valor del 100%. Aquí, pues, bueno, esto es como un ejemplo de cómo tendríamos que llenar para llenar el proceso del IVA. O sea, es un ejercicio de cómo una empresa tiene que llenar, de cómo hacer los ejercicios en el IVA para poder llenar el formulario. Entonces, pues acá las operativas, las operaciones grabadas, las operaciones excluidas, las compras, el impuesto generado, el impuesto descontable, ahí está. Y bueno, en este momento, en el 2020, como ustedes saben, hubo una nueva reforma tributaria, o sea, en el 2020, que en este caso se generó un cambio, que fue la normalización de activos para el 2020. Esto se aprobó para la continuidad de la normalización de activos en el 2020, teniendo presentes los resultados que se lograron pues en el año 2019, para que los contribuyentes pudieran estar al día con los activos, omitivos y los pasivos existentes. También se generó en este caso los 3 días sin IVA y la devolución del IVA. Dentro del paquete pues, de las medidas que fueron aprobados, estos 3 días que se podrán adquirir bienes como vestuario, calzado, electrodomésticos, siempre se hagan por medios de pago de la devolución del producto,
y la devolución del IVA, que ya se tiene pensada al principio del 2021 para empezar en el segundo semestre del 2020, se hará pues por el medio de un Sisbén. Ya directamente con el impuesto de renta presumptiva, la ley pues se mantuvo con una reducción del 32% para el 2020 y el 31% para el 2021. También para que la renta esté en actividades de economía naranja, como la ha venido diciendo el presidente. Ya directamente con los impuestos de los dividendos, pues ya es para el 15% y ya directamente con el ministro no ha traído pues un mayor recaudo, entonces en ese caso no. Ya directamente con el impuesto de turismo y tasa aeroportuaria, ya es de el 20% aproximadamente, para que, o sea, eso se aprobó en el artículo, que ya sea el impuesto del 20%. Y ya, profe, creo que eso es todo, el resto está en lo otro. Profe. El profe se acaba de conectar. Profe, no lo escucho. ¿Alcancé a escuchar la última mentira que me decía que qué? No dije nada. Que hasta ahorita lo vi conectado. Alcancé a escuchar hasta donde estábamos hablando del COVID, ¿cierto? De la nueva legislación que sacó. Que lo último fue lo último. No, yo no dije el COVID. Dije fue las No, porque nuevas. es que ¿Qué? póngame cuidado, se le olvidó nombrarlo, pero es que la nueva legislación salió fue sobre eso, tranquila. Ah, bueno, pues sí, pero pues no. Pero ¿Listo? pues algo así. Hay una cantidad de cosas que tenemos que aclarar, pero pues ya en su momento las aclararemos, no se preocupe. ¿Listo? Si no, lo último que dijiste fue lo que no te alcancé a escuchar, porque me sacó. Sí, sí, Ya. sí, lo anoté, profe. ¿Listo? Bueno, profe. Ok. A ver aquí. ¿Algo más? Que creo que cuando no me alcancé a escuchar. No. Pues no, yo estaba diciendo lo de ahorita, de la ley ahorita del 2020, pues que habían Sí, la algunos 2010 de cambios. 2020. Que La 2010 de 2020, de todas maneras no se le olvide que eso fue para, nosotros teníamos la ley 1943, ¿cierto? Que le hicieron el cambio, ¿cierto? Y por eso sí, pues la del entró en el 2018. pero La pues ley más del 2018. Sí, eso lo noté, pero en la otra. ¿Señor? ¿Algo más o hasta ahí? Pues ya más o menos dije todo. Pues. Ah, ok. Sí, no te preocupes, pero estoy preguntando que sí. Pues sí, creo que dije todo. Ah, ok. Ya no se les olvide que después tenemos que hacer todas las aclaraciones, pero es para todos, ¿no? Entonces no se estresen por eso. Muy bien. ¿Qué me faltaría? Ah, no, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Uy, cómo va, tienen clase ahorita. Entonces, por favor, enciéndame ahí actívenme las cámaras para poder dejar el registro. ¿Listo? Un momento, profe, que esta cámara se demora. Profe. Señora. Entonces, para enviar los trabajos, ¿nos puede, por favor, habilitar la plataforma para Ya está lista. Hasta las 23, ¿qué? Hasta las 10 de la noche está lista. Ya lo pueden subir. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Listo, profe, ya estamos aquí, me falta, ok. Entonces no se les olvide, el lunes seguimos hablando, sino que me dejaron con una gran preocupación. ¿Por qué? ¿Qué es el hecho grabado? Nosotros lo definimos. Y muy por encima porque nadie escogió ese tema. Yo le di a Ángela en el trabajo, ella colocó unas cosas, pero no las mencionó, pero entonces después el lunes hablamos, no se me preocupe. ¿Listo?
Bueno, Pues, profe. profe, si quiere nosotros la tenemos. Si quiere le decimos, pues lo ¿Cómo? mencionamos, pero nosotros sí lo Nosotros la No, déjeme mencionamos. ver el trabajo porque si yo primero, pues, escúcheme, si no tengo el trabajo, pues no puedo opinar sobre su trabajo. Yo opino el de Ángela, que fue el que vi. Entonces primero tengo que revisarlo, ¿sí me entiende? Bueno, en nuestras diapositivas estaba. Sí, profe. Ajá. ¿Dónde estaba, profe? Tenían 4 puntos. Mire, yo sí les digo la claridad. Sí, un hecho grabado es un hecho económico, ¿cierto? Eso es, desde ahí tenían que haber partido, es lo que estoy diciendo. Pero déjenme más bien y escuchamos a los otros y después les explico, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Pues, Dejamos profe, de hablar profe, de desarrollo del hecho grabado en el tiempo, ¿cierto? Pues digamos, no profundizamos sobre eso, eso es lo que les estoy diciendo, pero después aclaramos porque si no, los otros nos cogen ventaja. En otras palabras, lo que dijo Carolina, porque yo sí le estaba poniendo cuidado, lo que pasa es que yo no hablo cuando los demás están trabajando, pero lo que dijo Carolina del tema de la retención, lo mismo que habló Fernanda del IVA, ¿cierto? De pronto Fernanda me metió un IVA anual que eso ya no existe. ¿Estamos ahí? Porque la norma lo quitó, pero pues después les aclaro que eso no lo mencionó Viviana, ¿cierto? Viviana habló básicamente, Viviana de pronto el problema que tuvo es que me dijo que el IVA era bimensual. Bimensual quiere decir quincena. En un mes hay 2 quincenas, eso es bimensual, ¿correcto? Nosotros debemos hablar de bimestral, que bimestral. son 2 meses. Bimestral. Ujú. Rompíla porque si no se me ahora, lo que les decía, ¿no? Básicamente el lunes pues, miramos las otras cositas, vamos a escuchar a sus compañeros y hacemos una reflexión sobre todo, ¿vale? Eso es. Ok, profe. ¿Listo? Listo, Entonces que mi profe. Dios me la bendiga, un buen fin de semana. Chao. El lunes no es festivo, por si las moscas, porque ya como veníamos acostumbrados al lunes festivo, entonces Se fue. los trabajos, ¿vale? Bueno, profe. Ahí ya los pueden Gracias, seguir. No se profe. les olvide que si tienen alguna cuestión, algún video pesado, entonces lo pueden utilizar el web transfer. ¿Listo? Web transfer. Que Vale, profe, eso les muchas puede... gracias. Gracias, profe. Chao. Profe, gracias, chao. Chao, profe. Y usted se entra a bañar. Ya son las 8.